Bueno, Luchi, ¿qué tal si empezamos con el tema de hoy? ¿Siento miedo? ¿Es bueno o malo? Ok, entonces, a ver, partiendo un poco del concepto del miedo, el miedo es una reacción a algo que me amenaza, ¿no? Me siento amenazado, entonces, si bien el miedo es inconsciente, normalmente el miedo es que se detonó un recuerdo de mi inconsciente o el tema del instinto de conservación, ¿no? De, no me quiero morir. Entonces, el miedo es importante. Ujú. El miedo es necesario, pero cuando tenemos sobredosis de miedo, ahí es que viene el problema, ¿no es cierto, Pau? Sí, claro, ¿no? Como dices tú, el miedo está alojado en la parte más primitiva de nuestro cerebro, que es el cerebro reptil, que es parte del instinto, ¿no? Entonces, es este mecanismo que se activa ante determinadas circunstancias y que nos va a permitir o enfrentarnos a algo o picárnoslas y salir corriendo. Entonces, partiendo un poco de la premisa del el miedo es bueno o malo, no sé qué si invitamos a la gente que nos está viendo a ver qué creen ustedes, chicos, si el miedo es bueno o malo. Pongan aquí, si creen que es buenito, que es bueno, pulgar arriba, malo, Pulgar abajo, eso. para abajo, o sí o no, como gusten. Además, el miedo, si bien normalmente es una reacción a algo, este, puede ser un miedo a algo irreal. No necesariamente el miedo está enfocado a algo que está ocurriendo o algo que va a ocurrir, ¿no? María Stephanie, ¿cómo estás? ¿Has estado de cumpleaños? Stephanie, así que un beso grande. Juanpa, dice los extremos son malos. Sí, bueno, los extremos en Sí, todos son malos. ok. Porque hasta el extremo es euforia y también es nociva, ¿no? Como emoción. Pero ya, okay. Los extremos son malos ahora, pero ¿creen que el miedo es malo o es bueno? Porque hay personas que lo catalogan como emociones negativas. Bueno o malo. Lo que podríamos ¿Se anima? eh, también poner malo, dice, a veces no nos deja, depende. Ah, ya ves, claro, o sea, como hemos dicho, ¿no? Si tú no tienes miedo, vas, te cruzas la pista y te atropellan, ¿no? Y ya está, fue. Pero, claro, si bien en exceso es malo, ¿qué pasa cuando yo tengo miedo? Es que si le digo, me va a decir y después se va a molestar y entonces ya no va a querer hablar conmigo y entonces, y no, ya inventé en la novela que mira, ni las turcas tienen tantos capítulos y al final dices, pero ni siquiera le he dicho ¿no? O sea, ni siquiera le mandé el WhatsApp, pero ya te imaginaste el novelón. Entonces, el miedo, ¿tú qué dices, Paola? Bueno, malo, cuéntanos. Yo creo que el miedo, como todas emociones, no es ni bueno ni malo. Yo creo que el miedo es útil, ¿no? Como lo que tú dices, ¿no? Porque si, por ejemplo, partiendo de la premisa desde nuestros antepasados, si no hubieran tenido miedo, pues se lo hubieran comido todos los dientes de sable y tú y yo no estaríamos acá, ¿no? Porque dado que el miedo los alertaba, ¿para qué? Y eso no sucede hasta ahora. Cuando uno tiene miedo hay una reacción fisiológica. Entonces uno empieza a concentrar y a ponerse mucho más atento. Y nos puede pasar, por ejemplo, ahora a las chicas que están acá o a los chicos también, si han pasado en algún momento por alguna zona de noche, que han venido caminando de algún lado, una zona que le dicen, bueno, la zona puede ser un poquito movido, qué sé yo, en un viaje, uno cuando está con miedo está atento, ¿no? Entonces está las pupilas más dilatadas, está la concentración de cualquier momento, cualquier ruido, uno agarra y me las pico y salgo corriendo. Entonces, el miedo nos es útil en ese contexto. Pero como Claro, ella pero dice Lucy, en el contexto fantasioso es de complicado.
qué va a pasar y todo, ya el miedo no nos es útil. A ver, espérenme, que aquí Juan Pablo está diciendo... Brenda puso, a mí me pasa que a veces digo algo o a veces prefiere quedarse callada, ¿no? Ahora, el tema de quedarte callada, quizá se acaba el miedo, entre comillas, pero ya entran otras emociones como la frustración, como sentir como pena, como que, o rabia, porque tu voz no está siendo escuchada. Entonces, es cambiar una emoción por otra, pero como dicen, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces, ya, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, una cosa es cuando es algo importante, necesario, pero por ejemplo, cuando alguien está emitiendo una opinión que a mí me parece que es de nada que ver, hay como que gastarte mucho, sentir miedo de decir, si no te va a sumar, como que uno escoge sus batallas, ¿no? Pero si es algo importante, como han dicho al comienzo todos, ¿no? Depende. A veces es bueno enfrentar el miedo, porque eso uno lo aprende y se queda en el inconsciente como un, digamos, aprendizaje total, para que la próxima vez que tengas que enfrentarte a una situación similar, ya no tengas tanto temor, porque ya lo hiciste antes. Entonces ya se queda como aprendizaje, ¿no es cierto? Y tú sabes que acá, Juanpa dice, trato de ver al miedo como una alerta para saber a qué se debe el miedo, ¿no? Y eso es importante y justo es parte de uno de estos cinco tips que ahora le vamos a comentar con respecto al miedo, ¿no? Entonces, si el miedo, como dices tú, no llega a... porque el miedo te llega a inmovilizar. La idea es que podamos ver cuál es su utilidad, ¿no? Y si no nos es útil, nos va a jugar en contra, y ahí es donde es necesario que nosotros empezamos a poner empezar a ponerle conciencia de qué está pasando, ¿no? Claro, y podemos jugar con las personas que nos están acompañando, ¿qué porcentaje de todos los miedos que tienen en su cabeza realmente se cumplen? ¿Cuántas veces tenemos miedo? No, es que si me subo y si se estrella, no, es que es que si invierto y si pierdo, es que si, ¿no? Y sí, y al final no ocurre. Entonces, hay más de depende del autor, pero dicen como un 80% de miedos que uno tiene en la cabeza que se quedan ahí, porque nunca ocurren. Además hay otra cosa bien importante, que a veces los miedos incluso pueden ser heredados, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Y yo les puedo dar un ejemplo clarísimo, ¿no? Nosotros no nacemos con miedo a nada. Alguien nos dice tal cosa, hay que temer a tal o cual cosa. Y, por ejemplo, en mi caso, mi mamá le tenía pánico, pero así pánico a los temblores. Entonces, ese miedo, de alguna manera yo lo heredé, porque ella, me acuerdo en el año 74, cuando hubo un terremoto, fue tal su pánico que de alguna manera yo veía su reacción, y cada vez que había un temblor o algo, entraba en pánico y se aterrorizaba. Entonces yo aprendí a tenerle miedo a los temblores también, ¿no? Entonces, un ejemplo así, uno puede tenerle miedo, o lo que te dicen de chiquitos, ¿no? Si no comes va a venir el coco y te va a llevar. Entonces, esos son miedos que nosotros hemos aprendido y podemos irlo replicando con los hijos, por ejemplo, ¿no? A mí me asustaron de tal forma y yo lo voy pasando. Me has hecho acordar a un cliente que una vez me fue a ver porque tenía pánico a los perros y se iba a ir a Estados Unidos a la casa de su mejor amiga, y la mejor amiga tenía un perro gigantesco, y me dice: Luchi, me muero de vergüenza de ir a su casa y que me dé un ataque y que no pueda ni moverme por el perro. Entonces lo trabajamos poco a poco, pero yo tratando de que regrese a la infancia, digamos 2, 3 años, porque ella me decía: yo no me acuerdo, yo no me acuerdo que un perro me haya mordido, le preguntó a su mamá y todo, su mamá le dijo: no,
cuando yo estaba embarazada de ti, me mordió un perro. Entonces, ¿no? Lo que conocemos nosotros como esos miedos heredados que además, cuando estás en el vientre de mamá, tú eres como un disco duro chiquito que guarda la información de todo lo que le ocurre a mamá. Entonces, esos miedos inconscientes, ¿no? A veces uno no los entiende, pero ahí es que tienes que sentarte a pensar, ¿no? Nos cuesta, porque sobre todo cuando es pánico, cuando te dan ataques y no puedes reaccionar, ¿no? Porque hay gente que se queda, pues yo en los temblores también cuando era chica, olvídate, así, salía disparada como un cohete, y aprendí después de que tuve mis hijos a quedarme quieta, a estar calma, a respirar, a enfocarme en que tenía que estar, pero a conciencia, porque mi mami también salía disparada como el cohete. Entonces, es un poco, cuando sabemos que ese miedo nos está paralizando, que no nos está sumando, porque acuérdense que cuando hay miedo, hay mucho cortisol y mucha adrenalina en nuestro cuerpo, y si estamos demasiado tiempo metidos en el miedo, lo que va a ocurrir es que nos vamos a envenenar con tanto químico, no vamos a poder dormir, nos van a bajar las defensas, vamos a tener problemas gastrointestinales, podemos hacer un infarto por el tonto. Entonces, es un poco, ok, ya, claro, en un temblor hay que salir, pero en otro tipo de miedo, sí es bueno un poco el buscar el por qué estoy sintiendo miedo. O sea, ¿cuál es la razón que está detrás? ¿No es cierto, Pau? Claro, ¿cuál es eso? Como decía Juanpa, voy a observar a qué viene ese miedo, ¿no? ¿Por qué tengo ese miedo? Entonces, hay un poco para entrar en la materia de estas 5 formas de gestionar el miedo, es ponerle conciencia. Y es ver a qué le estoy temiendo y de qué tanto ese miedo es real o imaginario. Porque pueden ser un miedo real, ¿no? Por ejemplo, a que si yo voy por alguna zona que puede ser peligrosa, yo puedo tener un poco de miedo refiriéndome a eso, o puede ser un miedo irreal en el caso, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Cuando uno está en la oficina y empiezan a haber estos despidos, es natural que uno pueda sentir un poco de inestabilidad. Eso es otro miedo que también puede ser real, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto si yo estoy segura de mi trabajo, de la posición, y están, por ejemplo, haciendo reestructura, no sé, pues en comercial, y yo pertenezco a una parte administrativa, ¿qué tan fundado puede ser que yo tenga miedo? Voy a perder el trabajo, ¿no? O este miedo irracional también de que decir, bueno, y si yo pierdo el trabajo, me voy a quedar en la calle, me voy a morir, no voy a tener que comer y todo va a estar mal en mi vida. O los miedos cuando hay separaciones, ¿no? Si yo termino con mi pareja o se produce un divorcio, me voy a morir sin ti, ¿no? Eso es un miedo completamente irracional, ¿no? Entonces ahí sí ya el miedo no funciona y la idea es ponerle conciencia y realmente va a pasar algo. Si me separo, me voy a morir realmente. Si por ahí salgo del trabajo, realmente no voy a tener que comer, realmente me voy a quedar tirado en la calle o tirada en la calle o a tener que dormir debajo de un puente. Y esas son las primeras cosas que aparecen cuando suceden este tipo de miedos irracionales, que se exacerban de tal manera que, como decía Lucho hace un rato, nos hacemos un cuento y toda una novela turca y al final nada de eso sucede, ¿no? Claro, ahora lo que está poniendo aquí Brenda dice, ¿qué puedo hacer para cambiar si tengo miedo que cuando salgo quizás me asalten? Claro, sobre todo cuando hay personas que las asaltan, tienen mucho miedo a que les vuelva a pasar. Es más, pasas por la zona que es cerca donde te robaron y lo natural es que te dé miedo, porque ese es tu instinto de conservación que está funcionando, ¿no? Ahora, claro, ¿qué posibilidad de que te roben en el mismo sitio? Bueno, si estás en un sitio peligroso, la posibilidad obviamente aumenta, ¿no? Pero justo ahora vamos a hablar de 5 maneras que tenemos de
justamente gestionar este tipo de cosas, ¿no? La primera que ya dijo Paola es el no satanicemos al miedo, o sea, no digamos, ay, siento miedo y ay, me desespero, y ya, y entramos así en trompo. No, siento miedo, sí, siento miedo, ok. Primero, acuérdense, siempre que hablamos en estos vivos, hablamos de lo importante que es que yo sepa qué emoción estoy sintiendo, ¿ok? Porque no, o sea, es como que, no sé, pues no tengo un derrotero de por dónde ir o un mapa, si es que no sé cómo es que me voy a manejar, en qué carro me voy a subir, hacia dónde me voy a dirigir, si no conozco el camino. Entonces yo tengo que primero sentarme y decir, ok, tengo miedo. Tengo miedo porque justamente hace una semana, cuando pasé por esa calle, me robaron. Ok, entonces ya entiendo el miedo. Ya no. Ahora, tampoco es que sea mi super amigo, pero digamos que no me está bloqueando. Entonces, de ahí, ¿cuál sería el segundo, alguna otra cosa que podemos hacer, Pau, después de que yo soy consciente de la emoción que siento? Creo que... Oh, Perdóname, ya. que entró una llamada y se me cortó. ¿Me repites lo último, por favor? Lo primero es que no satanicemos el miedo y que, digamos, nos demos cuenta y digamos, ok, siento miedo, pero que no lo veamos como que, ay, qué mal, sino, ok, estoy sintiendo miedo, ahora quiero hacer algo al respecto, ¿no? Ok, Entonces, y una de las cosas que se puede hacer, que funciona muy bien, es la respiración consciente, ¿no? Y una de las respiraciones conscientes que podemos hacer es la respiración cuadrada. ¿Y cuál es la respiración cuadrada? Nosotros tomamos una respiración, contamos 4, aguantamos 4, soltamos 4, podemos soltar por nariz o boca, 4, y aguantamos de respirar 4. Esa es la respiración cuadrada. Tomo en 4, sostengo 4, libero en 4, aguanto 4 antes de respirar y vuelvo a hacer. Si nosotros hacemos esta respiración, inmediatamente se va a producir una sensación de calma, de tranquilidad. Entonces es una de las formas como podemos enfrentar el miedo. Y la otra, Luchi. Bueno, acordémonos que cuando nosotros estamos felices, es como que no es lo contrario del miedo, pero sí lo distraemos un montón. Entonces, la idea es poder ayudar a nuestro cuerpo a que segregue los químicos de la felicidad, ¿ok? Algunos de los químicos que se segregan son, por ejemplo, comiendo un chocolatito. Entonces yo agarro, si yo sé que normalmente pues tengo miedo, pero tengo que pasar por ahí todos los días, porque vivo por ahí, ¿no? Entonces agarras tu chocolatito, partes un pedacito y lo vas saboreando, no lo masticas, lo chupas y lo saboreas. Entonces empiezas a sentir ese dulcecito y te enfocas en otra cosa. Enfocas tus sentidos en algo distinto. Entonces sientes el olor del chocolate, sientes el sabor, la textura, ¿no? De paso que te calientes un poquito. Y vas caminando, pero concentrándote en algo diferente. Entonces eso también te ayuda a salir de ese estado como de ansiedad, de miedo, porque al final es ansiedad, ¿no? Porque es miedo al futuro, es miedo a algo que no ha ocurrido. Entonces, esa es otra manera. Pau, otra forma, a ver. Otra de las formas también es escuchar música, ¿no? Como dice Luchi, cuando nosotros ponemos enfoque en otra cosa, le quitamos poder a esa emoción que estamos sintiendo. Entonces, en este caso, si estamos con miedo, procuremos, por ejemplo, escuchar algo bonito, algo que nos cambie la vibración. Y, por ejemplo, hay una frecuencia que es un solfegio, que son sonidos especiales que cambian la vibración y nos ayudan a tener otra sintonía y a generar emociones mucho más positivas
que por ejemplo es la frecuencia 852 Hz, que ahora aquí debajo del video comenten, yo quiero recibir mi frecuencia 852 y Luchi y yo se las vamos a enviar, y eso es una buena forma. Otra forma, y es lo que le decía a Luchi también hace un rato, es poder conectarte con una canción feliz. Y por si acaso, la canción más feliz del mundo, o una de las canciones más felices del mundo, es Don't Stop Me Now de Queen. Entonces, se ponen la música, o ponen el solfegio, empiezan a escucharlo, y eso va a cambiar la vibración y va a cambiarlos el estado de ánimo. Claro, ahora mucho ojo, porque esto tampoco es que es como la varita de Harry Potter, que de un día para otro yo no voy a sentir miedo. O sea, esto te ayuda a que paulatinamente tú disminuyas esa ansiedad que sientes cuando está a punto de ocurrir algo que crees que va a pasar. Pero como hemos hablado al inicio, siempre hay miedos que son como infundados, ¿no? Que es que yo creo. Una cosa es que tú digas, no, es que si le respondo mal a mi mamá, me va a meter un sopapo, ya le respondió mal y obviamente te mete sopapo, pero a lo que voy es que hay otro tipo de situaciones, como la del trabajo, ¿no? O como es que si le digo a mi pareja que no me gusta que me hable fuerte, se va a molestar y me va a dejar. Ok, ya, ¿no? Entonces, es un poco, hay cosas que hay que enfrentar. Y como les decía hace un rato, lo bueno de enfrentar es que se guarda en el inconsciente y queda como una tarea hecha para que la próxima vez que tengas una situación similar, ¡pling!, detonas el recuerdo y lo enfrentas. Y se vuelve una costumbre para uno enfrentar las situaciones complicadas, ¿no, Pau? Sí, y por último, la otra forma de poder gestionar el miedo es dibújalo. Cuando yo tengo miedo, yo digo miedo, ¿no? Y si ahorita nos ponemos a pensar, lo que estamos aquí en la transmisión y lo que nos van a ver es, bueno, yo digo miedo, pero ¿y el miedo? ¿Y de qué tamaño es el miedo? ¿Es miedo grande, medio miedo toy? ¿Cómo es el miedo? Entonces, una de las formas de poder gestionar el miedo es dibujarlos. Entonces yo agarro un papel, una hoja y dibujo mi miedo. ¿Y de qué tamaño es? ¿Y qué forma es? ¿Y qué color es? Y aparte mi miedo huele a algo, suena a algo. Y una vez que yo caracterizo ese miedo, le doy una forma, color, imagen. Si yo pudiera tocar el miedo, tiene alguna textura, es frío, caliente. Entonces, cuando ya lo conceptualizamos, dejamos de ver el miedo como es algo gigante, tan grande, enorme, inmenso, que me va a comer, ¿no? Porque si ustedes han visto las figuritas, las caricaturas de miedo, es algo grandote que me come. Pero cuando yo lo pongo en un papel, yo ya no veo que el miedo, pues, ya no es tan grande, ya no eres tan malo, ¿no? ¿Y qué es lo que hago luego? Una vez que yo lo no me sale, dígame otra vez. Le pongo tipo caricaturista, sí. Entonces, ¿qué hago? Como dice Luchi, después lo podemos romper, ¿no? Entonces agarramos el papel y lo rompemos, lo golpeamos, lo sacamos, lo arrugamos, lo aventamos. Listo. Este ejercicio va a hacer que para la mente diga, ok, no era lo gigante que era, ya lo dibujé, lo vi, lo sentí, lo estrujé, lo rompí, lo boté. Se fue. Entonces, es una muy buena forma de poder gestionarlo. No va a desaparecer porque el tema el cerebro tiene ya el caminito del miedo que tanto lo hemos pasado, que se hace como una autopista, pero sí podemos irlo suavizando, podemos irlo gestionando para que no nos paralice y no nos haga daño. Pau, ya se acabó el tiempo, así que súper contenta. Hoy día han escrito un montón, han compartido mucho, yo les agradezco cualquier cantidad, de verdad que lindo, y ya es hora del adiós. Así es, que, como decía Jorge, lástima que terminó, pero nos vamos a volver a ver la próxima semana a las 7 de la noche, y la próxima semana venimos con un tema también muy interesante, que es
el apego. Cuando nosotros hablamos de apego y cómo hacemos también como para gestionarlo, ¿no? Así que nada, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Pasen la voz a sus familiares, a sus amigos, para que se conecten todos los lunes. El próximo lunes vamos a estar conectados desde el Instagram de Luchi. Luchi, cuéntanos, redes sociales, Instagram y teléfonos para contratos. Eso. Bueno, estoy como L. Aquí en Instagram, en Facebook estoy con una comunidad que se llama Saber para Vivir, y bueno, en YouTube también estoy como L. Así que nada, soy coach, soy facilitador de talleres, soy coach educativo, gestor de talento en los colegios, también veo lo que es coaching corporativo y acompañamiento con programación neurolingüística. Así que cualquier cosa, redes, yo feliz. Pau. Sí, Luchi, antes de despedirme, acá nos están dejando una última pregunta y no nos vamos sin responderla. María Estefan pregunta, si uno evita enfrentar situaciones nuevas por un miedo a no obtener los resultados esperados. ¿Respondes tú? ¿Respondo yo? Responde tú, si quieres. Ok. Muy bien. ¿Sabes qué, María Estefan? Miedo, en ese caso, mi sugerencia es que tú te pongas en dos posibilidades, te pongas en los extremos. Si yo no lo enfrento, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucede aquí? ¿Cuáles son todas las opciones positivas o negativas si yo no lo enfrento? Y en el otro lado, ¿y qué pasa si yo lo enfrento y si algo eso que tengo miedo, pero aún así lo hago y no tengo los resultados esperados? ¿Qué hago? ¿Qué sucede? Entonces, cuando tú empiezas a cuestionarte, María Estefan, inmediatamente vas a tener las opciones. Entonces, cuando tú tienes opciones, vas a poder tomar aquella que para ti resulte mejor. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, ¿cuál los tomo? Y enfrentarlo, como decía Luchi, no tenerle miedo al miedo, porque ¿qué es lo peor que podría pasar? Si no salen las cosas como tú quieras y no las haces, tampoco están saliendo como tú quieres. Entonces quedas en lo mismo. Pero si haces ese ejercicio en mi mejor de los escenarios, en el peor de los escenarios, ¿qué hago? Ahí vas a ver cómo te van a empezar a surgir una serie de opciones para que tú puedas decidir cuál es la mejor que se acomode a ese momento para ti. Muy bien, María Estefan, espero haber respondido con claridad la respuesta, y ahora sí yo me despido. Muchas gracias, Luchi, muchas gracias, chicos, que tengan un feliz lunes, una excelente semana y nos vemos la próxima semana con el tema del apego. Compartan, aquí abajo le vamos a dejar la dirección de el solfegio 852 para que ustedes puedan luego verlo. Cuídense, nos vemos. Besitos para todos, bendiciones. Gracias. Chao, chao.